pensar las instituciones si es que están preparadas para recibir y dar atención una vez que se vayan flexibilizando cada vez más las medidas del aislamiento social y obligatorio. Un poco como para hacer introducción y para que después dejarlo a cada disertante poder explayarse en su tema. En mi experiencia personal, tanto en la gestión del colegio como desde la clínica, vamos viendo que desde el 20 de marzo hubo un cambio forzado para dar respuesta a la demanda de bueno, muchos pacientes que acudían a las consultas, tanto en el encuadre y también en los nuevos motivos de la consulta. Esta transición que pasamos de un escritorio o de un diván, según la modalidad de atención, hasta estar interviniendo desde una computadora o desde un teléfono para dar continuidad a los tratamientos que se venían realizando. Y bueno, también viendo que hubo muchas dificultades al principio de muchas obras sociales para poder dar en tiempo y forma habilitaciones para atender a grupos de riesgo, no solo por el COVID-19, sino los riesgos en salud mental, justamente en estos grupos. Quizás, esto es lo que por ahí me pongo a pensar, quizás la cuarentena puede haber provocado una recaída sintomática en muchos casos, o en aquellos pacientes que por ahí habían sido dados de alta en algún sistema público o privado de la modalidad de internación y de repente quizás están volviendo a recaer y bueno, y cómo trabajar en ese tipo de internación a estos pacientes en caso de que puedan llegar a caer en estos contextos pandémicos de contagio. También el hecho de poder ir pensando acerca de cómo atender las urgencias, una vez que se pueda flexibilizar estas medidas. Y, y un poco, digo esto para que vayamos pensando lo demás disertante, ¿no? O sea, no solo de pensar en las medidas de protección de seguridad que vamos a tener, como también los propios pacientes que pueden llegar a acudir a los distintos servicios, eh, pensando en este equilibrio entre poder atender el aumento de las urgencias sin que se pueda quebrar este, la violación, en algunos casos, de lograr tener, o que se evitemos, lograr tener un conglomerado de personas pidiendo atención en salud mental. Eh, ya veníamos viendo estos aumentos de escalada de la violencia como un síntoma psicosocial, y que, bueno, ahora se lo va trasladando no solo en las redes sociales, pero también estamos viendo este quiebre en el funcionamiento de muchas instituciones, justamente al dejar de funcionar, y esto cómo ha provocado un efecto negativo en la convivencia social también en las mismas convivencias entre los grupos de personas. O sea, por algo hubo un aumento de femicidios en las últimas semanas, casos de abuso sexual, de intentos de suicidio. Y por otra parte, digamos, lo difícil que en algunos sectores le costó, y a algunas personas les está costando llevar la soledad, pensando ahora la soledad como un disparador de respuestas de conductas depresivas o de riesgo. O sea, la idea es preguntarnos hacia dónde deberíamos ir, tanto en lo político, en salud mental, y también pensando también el lugar que cada uno va a ir ocupando, tanto en sistema público como en privado, acerca de cómo poder dar respuesta a las consecuencias de la pandemia. O sea, yo, si bien recuerdo cuando la OPS había diseñado este plan de acción, que hubo una publicación del plan de acción del 2015-2020, que establecía una guía de intervención. Sí, bueno, ahora esto es necesario volver a repensarlo y también ahora cómo pensar en poder superar este estrés social que actualmente se está viviendo. Bueno, vamos a empezar con Fabiana, si nos puedes contar
acerca del servicio de voluntariado del colegio y qué es lo que se va encontrando en las demandas que han ido sucediendo. Bueno, buenas tardes, colegas. Un gusto estar acá, curiosamente. Espero que de alguna manera todos hayamos tenido un día del trabajador de locro, sol y mandarina. Así se hace en Tucumán, por lo menos. Pero un gusto también poder estar unidos en esta instancia de tratar de pensar juntos algunas cosas de las que vamos enfrentando, ¿no? Yo quería describir un poquito el sistema del voluntariado como dispositivo en salud mental, y después hablar un poco de ciertos matices subjetivos que vamos encontrando, tomando como referencia los motivos de consulta que aparecen en las llamadas. Aprovecho el paso para saludar a los voluntarios, que veo que algunos están acompañando y seguramente podrán complementar mis comentarios con sus experiencias en algún momento. Bueno, este servicio, que es el Servicio de Asesoramiento en Salud Mental a Personas en Situación de Cuarentena, lo diagramamos el 15 de marzo, antes de entrar en lo que llamamos la cuarentena obligatoria. En ese momento, preocupados por el hecho de que encontramos que una franja de la población, que en ese momento era quienes llegaban de viaje, las personas de la tercera edad, las personas inmunosuprimidas, es una pequeña franja de la población, entraba en esta situación inédita de vivir en confinamiento. Ideamos este dispositivo entonces como un dispositivo telefónico accesible para atender, contener esa situación de crisis que entendíamos que se iba a presentar en muchos casos. Ingreso en la cuarentena obligatoria a partir del 19-20 de marzo, bueno, el dispositivo se fue ampliando tanto en cantidad de volumen. Los voluntarios en este momento son 160, que están organizados en turnos horarios. A la vez los voluntarios también están organizados en pequeños grupos que trabajan con un supervisor, en tanto entendemos que la experiencia de hacer intervenciones en crisis muchas veces lo deja al propio interventor dividido, angustiado, entonces ideamos esos pequeños grupos como una manera de contención y de procesamiento colectivo de la experiencia de atención. Y también diseñamos un pequeño dispositivo de formación, que son unos espacios de clases, que al principio era 3, 4 clases por semana, y ahora, ya vamos a pensar por qué también, son 1 o 2 encuentros virtuales por semana con algún referente que va desarrollando para los voluntarios algunas conceptualizaciones teóricas acerca de lo que va pasando. Esa es la manera en la que está organizado el dispositivo. Es muy accesible porque el consultante solamente tiene que mandar un mensaje, su nombre, su teléfono, su DNI, y dar su consentimiento, y entonces un psicólogo lo llama y desarrolla allí una pequeña intervención que, según el caso, puede consistir en una entrevista única o puede extenderse hasta un máximo de 3 entrevistas, y a partir de la resolución de esa situación de la urgencia que genera la consulta, bueno, a veces la intervención termina allí, y a veces se producen derivaciones, tanto al sistema público, en los casos de riesgo, como descompensaciones psicóticas, ideación suicida con antecedentes de intento suicida, crisis de abstinencia, ¿no? Todo esto se deriva a los hospitales públicos a través de una articulación que hemos hecho con el Sistema Provincial de Salud, y otros casos se derivan al subsistema privado o de obras sociales, en tanto esa consulta inicial lo que produce es un pedido de tratamiento en función de sintomatología preexistente o sintomatología que se va desarrollando a partir de la situación de confinamiento. El servicio en estas 5 semanas de funcionamiento tiene un promedio de 40 consultas, de 40 intervenciones diarias, es decir que vamos haciendo alrededor de 1.200 intervenciones,
Y todo ese material, en alguna medida, lentamente y con las limitaciones del momento, hay un grupo de voluntarios que va procesando esa experiencia y va arrojando algunos datos cuantitativos y cualitativos, bueno, para que este dispositivo contribuya también a pensar un poco los efectos de esta situación inédita y las respuestas que podemos ir organizando los psicólogos como actores, ¿no?, del sistema de salud. Ese es nuestro funcionamiento. Respecto de cómo se presentan las consultas, bueno, confirmo lo que dice mi compañero Roberto y lo que todos sabemos. Es enorme la incidencia de las situaciones de violencia, ¿no? El confinamiento opera como desencadenante de una violencia inédita o como desencadenante, actualización de una violencia preexistente que cobra dimensiones muy preocupantes, ¿no? Bueno, en este sentido, entiendo que hay una gran parte de nuestros recursos que se destinan a la orientación, la contención, el seguimiento, la resolución de situaciones de violencia, que si en condiciones normales son muy difíciles, en estas condiciones son mucho más todavía, ¿no? Y en ese sentido, para la atención a la violencia ha sido fundamental la articulación no solo con el sector estatal, sino con algunas organizaciones, fundaciones, organizaciones de mujeres, y gente, en muchos casos vecinos, que espontáneamente están colaborando en dar albergue a mujeres y niños que son objeto de violencia. Y la otra, para pensarlo en términos de motivo de consulta, me parece que el otro 60% se lo llevan el miedo y la angustia. Es importante el número de casos de consultantes que llaman de una manera bastante tipificada, como llamo porque tengo ataque de pánico, ¿no? Una apelación muy fuerte a este diagnóstico. Muchas veces es un autodiagnóstico, pues no se trata estrictamente de un ataque de pánico cuando nosotros empezamos a escuchar, pero bueno, no deja de ser una manera en la que los consultantes están tratando de nombrar que se sienten sumamente angustiados, ¿no? Entonces, la otra gran franja de consultas tienen que ver con el miedo y la angustia. Angustia en sus muy distintas manifestaciones, como crisis de angustia muy agudas, pero también bajo otras modalidades, como acciones locas de abandonar la cuarentena. En este caso, nos llaman personas que dicen que no soportan el encierro y están muy tentadas de salir, y esa tentación se manifiesta sobre todo en síntomas corporales, ¿no? Una inquietud motora, en la clásica opresión en el pecho. Personas que nos llaman preocupadas porque sus familiares no están cumpliendo la cuarentena o están muy tentados de abandonar la cuarentena o son francos transgresores de la cuarentena. Personas que eran, digamos, consumidores de sustancias de una manera recreativa, como la marihuana y el alcohol, y que llaman preocupados por el incremento en su propio consumo. Bueno, estas formas de presentación de la angustia, ¿no?, bajo la forma más aguda, más paroxística de la crisis, pero también en estos modos de presentación como cuestiones corporales, acciones locas, aumento del impulso de consumir sustancias, y el aburrimiento. Un aburrimiento, si se quiere, es quizás la forma más leve en que se presenta la angustia, pero hay un considerable número de consultas de personas que nos dicen que no les pasa nada en particular, sino que están francamente aburridos y no saben muy bien cómo seguir
sobrellevando el confinamiento. Y en una franja quizás numéricamente menos importante, pero cualitativamente muy importante, el otro motivo de consulta que ubicamos es el miedo. El miedo al contagio, de los seres queridos. Nos llaman muchas personas que son familiares de los médicos, enfermeros, del personal de los equipos de salud en general. Nos llaman mucho sus familiares muy preocupados de que puedan contraer coronavirus o dengue, porque ahí en Tucumán el dengue y el coronavirus del miedo cerca, ¿no? Y a partir de la tercera semana, a partir del día 22, 23, se empieza a aparecer, además del miedo al contagio, el miedo a la pérdida del trabajo fundamentalmente, ¿no? Después de las 2 primeras semanas, donde me parece que había una ciertización del encierro, bueno, empieza a presentarse de una manera muy cruda esta paradoja, esta tensión paradojal entre salvaguardar la vida a costa de perder, sacrificar algo de la economía. Eso empieza a hacerse muy presente, me parece, en muchísimas familias, y entonces empieza a presentarse como disparador de las llamadas, como motivo de consulta, el miedo a la pérdida económica, el miedo a la pérdida de trabajo, el miedo al después, que empieza a imponerse sobre el miedo al contagio. Con el avance de la cuarentena, empieza a ser más notorio entre los motivos de las llamadas el miedo a las pérdidas, ¿no? Más que el miedo al contagio. Y otra pequeña franja la reservamos para la eclosión de conflictos familiares. Esto es, ubico esto como una franja separada de las situaciones de consulta por franca violencia, ¿no? Hay una franja de consultantes que llaman porque hay una aparición de cierta cuota de irritabilidad y de violencia en los lazos, que tiene que ver con la convivencia forzada, que tiene que ver con que el otro se vuelve un extraño, ¿no? La pareja, el padre, el compañero de pensión, que eran alguien familiar, empieza a cobrar las connotaciones de alguien desconocido, extraño, con aspectos que empezamos a descubrir a veces con cierto horror, con cierta angustia. Y también llaman mamás y papás preocupados por sus impulsos un poco violentos en relación a sus niños, impulsos que tienen como desencadenante muchas veces la situación escolar, ¿no? Entonces, hay papás que llaman porque se encuentran irritables, intolerantes, y cuando empiezan a hablar un poco de esto, muchas veces tiene que ver con que se sienten sumamente exigidos a cumplir con la tarea escolar de los hijos, tarea para la que consideran no tienen el espacio, no tienen el tiempo, no tienen el conocimiento. Bueno, aparece esto bajo la forma de irritabilidad, intolerancia hacia los niños, y a veces, francamente, bajo la culpa, el autorreproche por haber cometido algún acto que se considera violento, un exceso violento contra sus propios niños. Bueno, si tomamos estas cuestiones de el miedo y la angustia, bueno, podría reflexionar bastante acerca del estatuto patológico de esto, en tanto son respuestas esperables, ¿no? Me parece que esto es una de las cuestiones que se nos empieza a plantear, de la serie de fenómenos de sufrimiento que se generan a partir del confinamiento, cómo vamos a discriminar y cómo vamos a trabajar en aquellos casos que entendemos van a ser muy numerosos, cuando estos fenómenos se van a instalar como un sufrimiento prolongado o permanente, es decir, en qué situaciones vamos a hablar de patología, y cómo la vamos a abordar, porque
bueno, así como estamos en esta tensión muy paradójica entre conservar la vida a costa de perder tiempo, bienes, dinero, objeto, trabajo, etcétera, etcétera, también se nos plantea esta paradoja de resguardarnos del contagio de coronavirus al precio de los problemas de salud mental que genera el confinamiento, ¿no? Otra paradoja de la que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo, porque ahí hay otra curva, hay otros números, hay otra epidemiología, que es la que tiene que ver con la salud mental a raíz del confinamiento. Quiero reflexionar brevemente en relación a esto. Bueno, entiendo que el momento que enfrentamos no es de sorprendernos la emergencia del miedo y la angustia, ¿no? Tenemos que ver cómo trabajar para que eso no se instale. Pero que la aparición de tantas consultas de gente que llama porque se siente angustiada, tiene que ver con una circunstancia bastante esperable, que es esta irrupción de la enfermedad, que pone en jaque los modos en los que habíamos organizado nuestro universo, nuestra razón para vivir, nuestro sentido de la existencia, ¿no? La vida en sí, por decirlo de un modo grosero, siempre transcurre al filo de un abismo y no tiene mucho sentido, y el trabajo de la vida misma es construir ahí una razón de vivir, un sentido de vivir, y creo que lo que nos presentifica esta pandemia es cuán frágil es nuestra existencia, cuán precarios estamos frente a esto que Freud ya definió como las grandes fuentes de malestar, ¿no? La caducidad del cuerpo que puede enfermar y morir, la fragilidad de los lazos, lo mucho que podemos perder, y la impronta, la fuerza de la naturaleza, que bajo esta forma de un virus, bueno, pone en jaque en este caso a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos ante una circunstancia que lo que hace es exacerbar esa precariedad, esas herramientas culturales con las que le construimos un sentido a nuestra existencia. Y respecto de esto, lo que se presenta como, si nosotros miramos con el paso de los días la cuarentena, esto encuentra, bueno, traducciones a nivel singular, que es la manifestación de angustia, tal como traté de describirlo recién, y a nivel colectivo aparecen fenómenos singulares. Yo entiendo que uno de los más notorios es este imperativo al buen uso del tiempo, ¿no? Lo que al principio de la pandemia fue esta recomendación muy saludable de organizar una rutina, de no quedarte todo el día tirado en pijama, organizar una rutina, con el paso de los días va cobrando cada vez más, en muchos casos, la forma de un imperativo a que el tiempo de la cuarentena no tiene que ser un tiempo perdido, y hay que trabajar, y hay que ser normales, y hay que hacer gimnasia, y no hay que comer harinas, y todo lo que no nos podemos juntar con nuestros amigos, nos juntemos por Zoom. Bueno, parece que hay una fuerte impronta de este imperativo a aprovechar el tiempo de una manera casi renegatoria, así como que no se note que estamos frente a una epidemia peligrosa. Y lo otro que me parece encontrar, a propósito de las consultas y del trabajo con los voluntarios, es que si en los primeros tiempos de la cuarentena cobró mucha fuerza la idea de la unión, la alianza solidaria, el trabajo colectivo, con el paso de los días y las tensiones de la economía, esto se empieza a resquebrajar fuertemente, ¿no? Y cada vez aparece con más fuerza la preocupación y los fenómenos odiosos en relación a la inequidad y el sentimiento de injusticia, porque hay sectores que empiezan a recuperar su capacidad productiva y hay sectores que siguen estancados, imposibilitados de recuperar su capacidad productiva y algo de lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo como, bueno, organicemos nuestra vida y estemos juntos frente a esto, empieza a cobrar estas otras formas, ¿no? De un imperativo a producir, a veces bastante difícil de refrenar,
y de fenómenos de franca rivalidad y hostilidad entre grupos. Creo que a nivel colectivo esas son las cuestiones con las que nos vamos a encontrar en esta nueva normalidad que se supone que nos espera hacia mediados de mayo. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias, Roberto, por esta iniciativa. Bueno, gracias Fabiana. Marcela, justo te quería preguntarte, bueno, vos que estás en el CIPROSA, ¿cómo crees vos que se puede trabajar de lo público justamente para atender las consecuencias estas? Bueno, antes de responderte, Roberto, primero agradecer la invitación a participar de esta reunión, desearles un feliz día a todos los colegas, a todos los trabajadores del sector público, del sector privado, saludar también a los panelistas con los que compartimos la reunión hoy, con los que hemos compartido distintos momentos de la gestión, de distintas áreas, y realmente es gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en el área de la salud mental. Y bueno, hoy nos toca trabajar en esta situación especial, ¿no? Bueno, yo creo que hay que Marcela, revisar... Sí. Sí, si te podías acercar un poquito al micrófono. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? No. A ver, ahí. No, no se escucha casi. ¿No se escucha? A ver, espérate. Déjame un segundito. Sí, se escucha bien, está por ahí medio bajito, pero acércate más al micrófono. Bueno, ahí estamos mejor. Sí. ¿Ahí mejor? Bueno, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar quisiera que, no voy a detenerme en esto que ha descrito también Fabiana, que son, digamos, los motivos de consulta actuales en nuestros sistemas de atención, simplemente rescatar, digamos, que dentro del paradigma de salud pública en el que estamos trabajando, estas son respuestas normales a una situación anormal. Me parece que Fabiana se explayó muy bien en cuáles son los motivos de consulta, cuáles son las prevalencias, las prevalencias que se han incrementado en este momento, como los casos de violencia, las cuestiones de los consumos problemáticos, todo lo que tiene que ver con las situaciones, digamos, de la convivencia, pero sí destacar que son respuestas normales a una situación, la mayoría, digamos, la mayoría, las 3/4 partes, digamos, de las personas que estamos expuestas a una situación de desastre, como es esta pandemia, va a presentar afectación en su salud mental. Entonces son respuestas normales ante una situación que es anormal, y ante la cual vamos a tener que estar alertas, como decía Fabiana, para ver, bueno, cuándo esas respuestas normales empiezan como a tomar un carácter más patológico y se van cronificando. En ese punto creo que es muy importante saber que los indicadores que tenemos que tener en cuenta justamente tienen que ver con la cronicidad de las afecciones, de los síntomas, y cómo estos también interfieren en las formas de vida habitual de la persona, ¿no? Tal es así que afectan su capacidad de relacionarse, su capacidad laboral, su capacidad de insertarse socialmente. Esos creo que van a ser los indicadores, digamos, a partir de los cuales vamos a considerar la necesaria derivación a un especialista, ¿no? O la consulta, digamos, o la derivación a un tratamiento. Y ya que Fabiana lo mencionó, y respondiendo un poco a tu pregunta, Roberto, en relación a cómo nos organizamos con la nueva normalidad, este es un término que está surgiendo mucho en los estudios, digamos, y es importante también destacar que hay también ya un corpus, digamos, científico de investigaciones en relación a efectos de la cuarentena y efectos, digamos, de poblaciones que han estado expuestas a amenazas de guerras, de persecuciones, que son investigaciones que muestran que hay como ciertos patrones, digamos, que se repiten en las poblaciones, que tienen que ver sobre todo con el desarrollo, digamos, de sentimientos digamos, de emociones ligadas a la depresión, al ira, al odio. También
todo lo que tiene que ver con las conductas, de alguna manera, evitativas en relación a la desconfianza que van a generar las relaciones, digamos, el agruparnos, el poder compartir espacios con otras personas, el poder también agruparnos, digamos, en actividades que antes realizábamos normalmente, ¿no? Y también, como respuesta, también los trastornos de ansiedad van a estar también a la orden del día. Pero también se han encontrado, digamos, en las investigaciones y sobre todo, digamos, en estas que hay en relación a los conflictos y a las grandes epidemias, como han sido el SARS, el ébola y los brotes de gripes anteriores, respuestas que tienen que ver con comportamientos enfocados sobre todo a recuperar el control de las situaciones, ¿no? Donde personas que han podido organizar sus rutinas, que han podido de alguna manera sostener sus hábitos de trabajo, sostener sus hábitos de orden, de higiene, han podido de alguna manera ir llevando estas situaciones. Y también es cierto que lo que dicen los especialistas en estos temas, dicen que la gente en tiempos de cambios radicales y prolongados termina cambiando también sus conductas y sus formas de ser. Es decir, que ante lo que vamos a asistir en esta nueva normalidad, tiene que ver con las formas en las que pensamos, en las formas en las que nos vamos a comportar y nos vamos a relacionar con los demás. Y vamos a tener que pensar que estos cambios algunos van a ser deliberados y sugeridos quizás por las autoridades sanitarias, y quizás otros van a ser más inconscientes, como los que tienen que ver con las conductas evitativas, el temor al contagio y todo lo que tiene que ver con las respuestas ante las epidemias. Muchos de ellos van a ser temporales, otros van a ser permanentes, y estos son los cambios que van a, de alguna manera, diagramar nuestra nueva normalidad. Han habido poblaciones, por ejemplo, que han estado afectadas por la gripe, por el SARS, por los síndromes estos respiratorios tan graves entre 2004, 2002 y 2004, que, por ejemplo, han adoptado como norma seguir usando el barbijo, aún ante resfriados leves, ¿no? Y durante mucho tiempo han sostenido las conductas, digamos, evitativas en relación o de, digamos, reserva en relación a, digamos, el mantenimiento de reuniones o los contactos sociales. Y lo otro que también está descrito, que también algo de esto Fabiana mencionó, tiene que ver con la aparición, digamos, de las conductas solidarias, ¿no? Y está muy descrito también el hecho de que aparezcan comportamientos prosociales en los cuales, digamos, las personas se agrupen ante ciertos fines y puedan tener acciones de cooperación comunitaria, ¿no? Eso también está descrito como uno de los fenómenos que van a aparecer en la época de la nueva normalidad. Creo que es importante pensar que no vamos a volver a la normalidad anterior por un periodo prolongado, ya que, digamos, estamos ante una nueva patología, ante un nuevo virus, que no tiene aún tratamiento, que no tiene una vacuna para prevenirlo, y que esto va a hacer, digamos, que construyamos una nueva normalidad en conjunto y la respuesta a esta normalidad. Y de aquí es muy importante, digamos, el trabajo conjunto que podamos hacer entre todos los sectores, porque no tenemos, digamos, un manual definido sobre cómo seguir abordando estas cuestiones, ni cómo se va a dar esta nueva normalidad en la Argentina y particularmente en Tucumán. Es por esto que es muy importante el poder hacer estos intercambios y poder pensar también en este rango de conductas. Y también me interesaba destacar, que Fabiana no lo mencionó, está muy descrito a nivel mundial en las investigaciones y se han hecho investigaciones específicas también en relación al efecto en la salud mental de los trabajadores de primera línea que ha tenido la epidemia, ¿no? Ya hay estudios en China y en otros países, y se están aún haciendo también, sobre el efecto que han tenido sobre los médicos de primera línea, que son los que están en atención directa de las personas que están en situación de salud más grave, ¿no? Y bueno, lo que aparece es, digamos, un agotamiento y un esfuerzo emocional y físico muy grande en relación a la tarea que tienen que desarrollar ante el número creciente de pacientes que tienen que atender y ante lo agudo de los casos, ¿no? Y qué impacto ha tenido esto en la salud de los profesionales de la salud. También el tema del cuidado a los compañeros de trabajo es otra preocupación muy constante en el personal de salud. También esto que decía Fabiana, que aparecía del lado de los familiares, de los trabajadores, que estaban preocupados por la salud del trabajador. Bueno, el trabajador tiene el mismo problema, ¿no?
si va a contagiar o no, como está más expuesto, a su familia, si va a ser el vector que va a llevar, digamos, el virus a su casa, de alguna manera, ¿no? Y también la ansiedad que genera en todos los equipos, y esto estoy hablando no solamente en los de primera línea, sino también en los trabajadores de salud mental, el asumir nuevos roles. ¿Por qué? Porque los médicos tienen que asumir roles clínicos desconocidos, abordar una enfermedad para la cual no hay tratamiento, con la cual están probando nuevas medidas, y si bien es cierto que tenemos orientaciones de lo que van haciendo los otros países, bueno, todavía no hay certezas en eso. Y también nos toca a los trabajadores de la salud mental abordar y estar en situaciones en las que antes no hemos trabajado. Es decir, creo que ninguno de los, hemos trabajado en situaciones de desastre como inundaciones, como accidentes de múltiples víctimas, como otro tipo de accidentes o derrumbes, me acuerdo el más cercano en Tucumán, pero no nos ha tocado trabajar en una epidemia con estas características. Sí hemos trabajado en la epidemia de cólera, en la epidemia de dengue, pero el nivel de contagio de este virus y las características que tiene el deterioro a la salud que produce, creo que es único. Y bueno, y eso también genera una ansiedad y temor en los propios trabajadores de la salud mental, que tienen también que ajustar su rol, y que además somos quienes tenemos que apoyar a los trabajadores de la primera línea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles han sido las líneas de acción? ¿Cuáles son las líneas de acción que estamos desarrollando desde el Sistema Público de Salud? Bueno, en primer lugar, se ha trabajado, digamos, en todo lo que es la implementación de la atención telefónica, a través de distintas formas. Digamos, como no estábamos preparados para esto, se han tenido que ir implementando una serie de consultorios de telemedicina, que es una de las líneas de trabajo que se están desarrollando en los hospitales generales. También la atención telefónica desde los centros de atención primaria o desde teléfonos específicos abiertos para tal fin. Estamos trabajando también en todo lo que es la atención y el apoyo a los equipos de salud que trabajan en los hospitales generales y también en los consultorios de atención primaria. Y se está haciendo un acompañamiento tanto telefónico como presencial en algunos casos, para las personas que están en aislamiento por cuarentena o personas que están siendo monitoreadas por el sistema público de salud por su situación, digamos, ya de estar contagiados o padeciendo la enfermedad. Bueno, esas son las líneas de acción en las que estamos trabajando en cuanto a lo asistencial. También se está trabajando en todo lo que implica el diseño y la elaboración de materiales preventivos o de cuidado de la salud mental de la población en general. Intersectorialmente estamos trabajando también para la Dirección de Salud Mental. El doctor Walter Ziegler integra el Comité Operativo de Emergencia y está trabajando en todo lo que es la coordinación con las fuerzas de seguridad y también las áreas de desarrollo social, porque ya saben que tenemos población común, digamos, que está internada en hogares, en los hospitales de salud mental, en el sector privado, con las que también hay que tener, digamos, ciertas medidas, y las que se están implementando también ciertos protocolos para el cuidado de la población internada. Son las grandes líneas de acción con las que estamos trabajando. También la coordinación con los centros privados, y también todo lo que tiene que ver con hacer seguir con la cobertura, digamos, de los tratamientos psicofarmacológicos que se da desde el Sistema Público de Salud a las personas que no tienen obra social, y también a las personas que están alojadas en contextos de encierro, llámese los penales que están en nuestra provincia, y también las personas que están alojadas en hogares. Muchos de ellos están siendo tratadas por motivos de salud mental y también son asistidas, digamos, desde el sector público. Estas son las líneas de acción en las que estamos trabajando. Creo que es fundamental poder aunar esfuerzos entre los distintos sectores y poder pensar en cómo abordar la nueva modalidad. En las emergencias las respuestas se construyen día a día y van cambiando de acuerdo a las características de la epidemia o de la emergencia, y seguramente algunas de estas respuestas las vamos a mantener, digamos, todo lo que implica la atención telefónica, porque la población va a seguir en cuarentena, y además aunque se levante la cuarentena, muchas de las tendencias que va a tener la población van a ser a autocuidarse y no querer salir cuando considere que una situación lo va a exponer,
eso está descrito también en las investigaciones, ¿no? Que muchas veces, aunque los gobiernos levantan las cuarentenas, las personas siguen aislándose porque consideran que algunas actividades son riesgosas todavía. Y eso nos va a pasar. Es decir, que creo que la atención telefónica o las reuniones por estos medios o van a tener que desarrollar y profundizarse su desarrollo, porque va a ser parte de la nueva normalidad. Así que bueno, yo dejaría hasta acá, Roberto, si te parece, para que puedan seguir los otros colegas y después poder abrir un espacio para preguntas. Bien. Bueno, Marilu, ¿qué pensás vos con lo que se viene? Con el tema del suicidio, por ejemplo. Bueno, escuché atentamente las exposiciones y son todas muy valiosas, indudablemente, y como docente de la Cátedra de Salud Pública y la investigación que vengo llevando a cabo hace muchos años, algunas cosas observo que sí me gustaría que se tenga en cuenta también a la hora de tomar decisiones, porque indudablemente que, bueno, partiendo de esta clasificación clásica que se hace de ideación, intento suicida y suicidio consumado, que digamos podemos entrar después en más detalles, por supuesto, sí me parece que hay algunos factores que están influyendo mucho, que tiene que ver con las circunstancias de pandemia, lo que hace que se incremente mucho la presencia de ideación suicida, que ya Fabiana lo marcó también, y los casos de suicidio consumado, ¿no? Hasta un ministro de Economía en Alemania se suicidó por la situación. Sobre todo, esto se incrementa en la medida en que se siga prolongando la cuarentena. Pensemos simplemente que un factor de riesgo fundamental es la pérdida de trabajo. ¿Quién no está preocupado en estos momentos, sobre todo los autónomos, los monotributistas y los que, en el caso de nuestra provincia, no voy a hablar del país, pero el 48% de la población que trabaja en la provincia está en condiciones laborales de lo que se dice tradicionalmente en negro? La pérdida de trabajo acelera profundamente el dispararse ideas suicidas, ¿no? Ustedes saben que, digamos, digamos, el trabajo es un elemento de identidad profesional, en donde sea, en el ámbito que sea, que le da una pertenencia muy importante a cualquier campo. Es un rol social que se desempeña y que de pronto, amenazado como está con estas circunstancias, se concretiza esta no pertenencia, refuerza todo lo que tiene que ver con la exclusión. Y eso genera mucha angustia y no se avisora un horizonte. También se observa mucho esto que ya se mencionó, las situaciones de violencia familiar y las situaciones de conflictiva familiar. Ya no vamos a hablar tanto de la violencia de género, sí de las conflictivas que se exacerban en estos momentos, de temas no hablados desde hace muchísimos años, o quizás nunca hablados, pero que de pronto afloran ahora y disparan conductas que que reniegan, digamos, del mandato fuerte en estos momentos de quédate en casa. De ahí esta violentación de las normativas y adolescentes que se disparan o que cometen excesos. Ni qué decir de las conflictivas de pareja, que creo que ya abundantemente se habló de esto y por todos lados, y los recursos comunitarios puestos en juego que son muy importantes, y que también me parece que influye mucho y está muy relacionado con esta cuestión de la pérdida del trabajo, es el fracaso económico, ¿no? Lo que se vivencia como fracaso económico, es decir,
pienso, digamos, quienes están a nivel empresario, a nivel de las pymes, quienes están en condiciones de sustentar, de sostener un marco de pagos de sueldos en relación al personal que pueda sobrellevar una pandemia así, que bien se dijo, esto va para largo si no se produce. Es insostenible para muchos, para la mayoría, diría yo. Esta sensación de fracaso económico, esta sensación de que no se va a poder sostener algo así, también dispara ideas suicidas. Hay casos ya confirmados en el mundo de gente que ejecutó el suicidio a causa de esto, ¿no? Y también se dijo algo en relación a la exposición del personal de salud. Es angustioso, y ahí confluyen muchas cuestiones. Recuerdo en estos momentos estas enfermeras que en Alemania o en Italia creo que fue, que se suicidaron después de ver los casos de exposición que han tenido, ¿no? Para no contagiar a la familia, es decir, las cosas que se están poniendo en juego, ¿no? Y siempre pienso en qué medida, hasta qué punto los recursos son los idóneos. Si veo que hay mucha resistencia en mucho del personal de salud a estos cuidados extremos que tienen que hacerse, y nunca sé si realmente es así, que tengan ya los elementos o no los tienen totalmente o pasa por otro lado, ¿no? Es un tema de debate que el personal de bioseguridad tiene que verlo, y también me parece que es importante destacar como factor de riesgo el rol de los medios masivos de comunicación en el incremento o en la pacificación, en el mejor de los casos, de la ansiedad, la angustia y los miedos en relación a todo esto. Conozco gente que hace 50 días que está enclaustrada en su casa y con mucho terror, y se disparan muchas conductas fóbicas en relación a todo, que le aparecen otros problemas a causa de usar la lavandina por todos lados, ¿no? Y también, como soy asidua lectora de los diarios, me suscribo a todos, veo que el clima general de la gente, sobre todo en los comentarios, es muy patético por ahí ver los mecanismos de exclusión y de estigmatización y de castigo social por el tema de la gente que viajó al exterior. Y eso es grave porque nos estamos picoteando entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, así como hay actitudes muy solidarias, que ya se destacó acá también, porque las hay, y me parece que en ese sentido la actitud de los profesionales que están participando en este voluntariado es realmente de una calidad extraordinaria. Agradezco y felicito, porque más allá de la adversidad, es un hecho de salud mental el hecho de que estén buscando cómo hacer para ayudar a la gente, más allá de que no se les reconozca ningún pago por esto. Eso es muy loable, es una actitud solidaria. A la par tenemos estas actitudes de la población que tienen que ver con la exclusión y la estigmatización de querer sacar de las viviendas, en los edificios, a profesionales médicos porque están en contacto con el COVID. Es patético, indudablemente. Pero sí me viene a la reflexión esta cuestión de lo que Michel Foucault hablaba como en relación a
la vía política. Me parece que las pandemias en general tienden a privilegiar los cuerpos por sobre la muerte psíquica. Y cuando hablamos de muerte psíquica, en pandemias en donde se privilegia lo biológico exclusivamente, la población reacciona de otra manera, se dispara mal en muchas ocasiones, y creo que como agentes de salud mental, políticos y gestores del campo de la salud mental, se debe considerar e insistir en la importancia de la protección, porque ya suficientemente se demostró que el crecimiento exponencial de las problemáticas de salud mental en estas circunstancias es tremendamente grande. Se puede mantener aplanada la curva de casos, pero lo que no se puede mantener aplanada son las problemáticas de salud mental que insisten en manifestarse. Hay una vida psíquica que no se la puede matar, eso es así, y van a persistir posteriormente a la cuarentena. Algo se mencionó acá, pero me parece que es muy importante que a los decisores políticos se les insista en que no se puede no adoptar criterios de protección y de prevención justamente porque se hace uso de un teléfono, por ejemplo. Me parece patético que el subsidio de salud no reconozca la teleconferencia como un mecanismo que ni siquiera debería estar negociado en estos momentos, como un mecanismo que es importante que se use en estos momentos. Es tremendo que los psicólogos no puedan estar atendiendo casos de urgencia en el consultorio con los recaudos preventivos que corresponde, por esta cuestión de que, digamos, estamos excluidos del sostén de la vida psíquica de las personas. A mí me gustaría que, digamos, quiero que el mensaje sea fundamentalmente, pero me gustaría que, digamos, lo podamos seguir conversando, Roberto, para ver qué interrogantes salen también de las personas que nos están escuchando. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias Marilu. Luciano, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También me sumo al saludo por este día y el agradecimiento por la invitación al colegio y a Roberto en particular, y también el saludo a con quienes me tocó compartir la mesa, Fabiana, Marilú, bueno, Marcela, con quien hemos trabajado cuando yo estaba en la dirección nacional, de manera muy articulada con ella y con Walter. En términos generales, adhiero a todo lo que se ha dicho y en ese sentido me parece que algunas puntuaciones que yo pensaba plantear de alguna u otra manera ya fueron enunciadas. Yo pienso hacer algún comentario en relación a cómo creo que se debe mirar esto en términos de las decisiones que se tienen que tomar en términos de políticas públicas enfocadas a esta situación que coincidimos todos y todas que es absolutamente inédita y que por lo tanto requiere de decisiones muy particulares. Entonces, algo de esto ya fue enunciado, sobre todo recién Marilú hizo referencia un poco a esto, y bueno, Marcela también por el rol que le toca como gestora de políticas de salud mental. En primer lugar, me parece que esta situación a los gestores y gestoras en materia de salud mental nos brinda una oportunidad para reubicar el concepto de salud mental, porque en definitiva, yo creo que en términos generales, si bien creo que hay que tomar decisiones o dar respuestas novedosas, en definitiva,
esta situación creo que no hace otra cosa que poner en evidencia cuestiones que el campo de la salud mental ya venía planteando. Por ejemplo, esto que decía de reubicar el concepto de salud mental, y creo que es una oportunidad porque un poco lo que se dijo en cada una de las exposiciones recientes en cuanto a, en términos generales, qué es lo que nos está pasando, cuáles son las respuestas de salud mental de la población en relación a la pandemia. Bueno, lo que estamos viendo, o digo, lo que estamos pudiendo ubicar es un concepto de salud mental que va más allá de una mirada más restrictiva que el imaginario social, y también creo que las políticas de salud y de salud mental han tenido históricamente en materia de salud mental, que es la de pensar la salud mental como lo que tiene que ver solo con las patologías, solamente con las psicopatologías graves, y no, digamos, tener una mirada más amplia que entiende la salud mental como básicamente lo que nos pasa en la vida cotidiana, es decir, los malestares propios de la vida cotidiana. Entonces, me parece que es una oportunidad, por un lado, para poder insistir con esto de reubicar la salud mental como algo del orden de lo que nos atraviesa a todos y todas, no lo que le pasa a otros, a una minoría, sino que salud mental es lo que nos atraviesa a todos y todas en nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con un poco lo que decía, creo que recién Marilú, esto de poder correr del centro del poder del saber, si se quiere, a lo que tiene que ver con los cuerpos en materia de salud, y entender que hay un más allá de la enfermedad física que tiene que ver con el psiquismo y que tiene que ver con la dolencia, con el malestar más subjetivo en relación a una mirada más compleja, más integral y más multidimensional del proceso salud-enfermedad, atención, cuidado. Digo esto pensándolo nosotras como profesionales de la salud mental, conceptualizándolo así, ¿no? Pero esto me parece que es una oportunidad también para poder, no en estos términos, pero también compartirlo con la comunidad. Salud mental es lo que a cada uno de ustedes, podríamos decir, esto como una tarea de difusión, de comunicación, los está atravesando hoy en esta vida cotidiana que es tan distinta a la vida cotidiana que teníamos hasta hace un mes y medio. Poder visibilizar lo que había quedado como invisibilizado, por un lado, la dolencia, el malestar subjetivo, entender que salud mental es un poco lo que nos pasa todos los días, en estos momentos de mayor o menor bienestar o malestar, pero sin irnos al otro extremo de psicopatologizar o medicalizar malestares de la vida cotidiana. Es decir, que podamos estar atentos y atentas a que pueden aparecer también, como se dijo recién, situaciones de malestar en nuestra vida cotidiana en estos días, por múltiples razones, y que además esto lo estamos observando, pero que eso no significa que por cualquier situación de malestar, de cualquiera sean las presentaciones, miedo, ansiedad, angustias, sensación de soledad, irritabilidad, bueno, todo lo que un poco aquí se dijo, sobre todo Fabián al principio, que es lo que estaban analizando de la demanda en estas consultas en el último mes y medio, que se observen, se puedan visibilizar, uno pueda darle lugar a poder notar esas sensaciones, no quiere decir que haya que salir corriendo a llamar por teléfono a un psicólogo o a una psicóloga. Es decir, ese equilibrio entre poder visibilizar y darle lugar al padecimiento, y que eso forma parte de lo que nos puede pasar, y de hecho lo que nos está pasando, pero no patologizar la vida cotidiana. Eso por un lado. Por otro lado, los sistemas de salud adaptarse a esta situación, que es una situación en donde también, como se dijo acá, hay una situación de amenaza, que por supuesto nosotros la entendemos como vivida desde la singularidad de cada uno y cada una. Cada uno podrá ir viviendo esta situación, digo, de amenaza, porque hay un factor externo que claramente irrumpe y tiene un fuerte componente de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, porque tenemos la información que nos viene de otros continentes, que no es exactamente lo que está pasando acá, pero de alguna manera aparece ahí como un espejo que adelanta y que está el miedo a que nos pueda pasar algo parecido.
está la información que muchas veces se consume de más, está todo lo que se llaman las fake news, digamos, todas estas cadenas de información falsa, que también aumentan la angustia por esa incertidumbre. Está lo que no sabemos, está eso que también aquí se planteó que podemos conceptualizar en relación a estos miedos que son los que nos atraviesan, ¿no? El miedo a la muerte y también este miedo al apocalipsis, por decirlo de una manera, ¿no? A no saber si en algún momento hay algo del orden de la naturaleza que nos va a sobrepasar y puede significar, por decirlo de alguna manera, el fin del mundo, ¿no? La muerte y el apocalipsis es algo que de alguna manera negamos, reprimimos o como querramos conceptualizarlo, y no forma parte de nuestra vida cotidiana porque si no sería intolerable. Bueno, esos dos miedos, de alguna manera, lo que está pasando nos lo presentifican, nos lo acercan, un poco como se decía hoy. Todo eso genera angustia, es la amenaza que viene de afuera, y también está, como se dijo acá, la amenaza que viene de la puerta para adentro, es decir, la novedad de encontrarnos con nosotros, con otros mismos, porque no somos los mismos, nosotros con otros que no son los mismos, porque en principio hay sensaciones, emociones, pensamientos, actitudes, que así como las cambiamos nosotros, las cambian esos otros con quienes convivimos. Son otros también porque los vemos más, porque los vemos en otros momentos en donde no los veíamos, porque convivíamos, pero en algún momento cada uno de los integrantes de la familia o de ese hogar se iba, volvía, entonces nos veíamos en algunos momentos, ahora nos vemos todo el día. Nosotros también estamos de alguna manera ajustando, por decirlo de alguna manera, satisfacciones por este bien común que es el de preservar la salud colectiva, y por eso digamos, damos cuenta de este aislamiento, pero eso implica no hacer muchas cosas que quisiéramos hacer. Bueno, todo esto también nos genera una amenaza de las puertas para adentro. Es innegable para el sistema de salud, o no podría negar, que tiene un impacto en la salud mental de la población, más allá de la información que podamos tener, como recopilaba Marcela, de otras investigaciones en otros momentos de otras cuarentenas, más allá de la estadística que ya, digamos, se está obteniendo de algunos otros países en relación a esta cuarentena, más allá de la estadística que podamos tener de, por ejemplo, el sistema de voluntariado que tienen ahí en Tucumán, o bueno, u otros sistemas que se están implementando en distintos lugares, y que esa estadística nos está mostrando esto. Más allá de eso, me parece que es innegable estas consecuencias o este impacto en la salud mental de la población producto de esta cuarentena. Frente a esto, creo que claramente el sistema de salud debería tomar decisiones. Y si bien, como decía hoy, creo que son decisiones que tienen que claramente innovar, porque también, como fue dicho acá, frente a situaciones de crisis o emergencias psicosociales o desastres, inundaciones, terremotos, accidentes, hay ciertos protocolos, hay cierta evidencia científica, hay cierta experiencia acumulada en relación a qué tipo de intervenciones se deben realizar en ese contexto para lo que tiene que ver una primera ayuda psicológica o contención emocional o apoyo psicosocial. Esta tiene particularidades que la hacen totalmente distinta a todos estos otros ejemplos que conté. Por lo tanto, hay algo del orden de la innovación por un lado, no tengo dudas de eso, pero por otro lado, reitero, me parece que lo que nos muestra la pandemia es las falencias en relación a, lo digo en términos generales, no estoy hablando de Tucumán, digo en términos generales, las falencias en cuanto a esa brecha que hay entre las problemáticas psicosociales de la población prevalentes y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en materia de salud mental. Digo que pone en evidencia esas brechas porque en realidad creo que, coincidiendo con lo que se decía recién de las curvas, digo, hay una curva que no se está visibilizando, que es esta que decíamos, ¿no? de un incremento paulatino de los padecimientos mentales, producto del impacto psicosocial de la cuarentena,
Entonces, creo que en materia de respuesta al COVID hay una serie de planificaciones y de acciones, tanto en lo que tiene que ver con prevención primaria, así como también en rastreo y en tratamiento, pero que esto, por eso digo que coincide con lo que venía sucediendo antes de la pandemia, esto no se ve de la misma manera en materia de salud mental. Creo que se está, en términos generales, subestimando este impacto. Y en realidad es preocupante porque también, como fue dicho acá, es probable que en el mejor de los casos, si la curva de COVID, de contagios, se logra aplanar y empieza a descender, que es lo que todos y todas estamos deseando, es muy probable que la curva, por decirlo de una manera, de padecimientos mentales pueda seguir creciendo. Sabemos que también por experiencias de otras situaciones que pueden ser asimilables, nos vamos a encontrar muy probablemente en los distintos servicios de salud o en los consultorios privados, semanas o meses después, por no decir también años después, con demandas desde el punto de vista psicológico que remiten de alguna manera a situaciones que tuvieron que ver con algo del orden de lo traumático en este momento que estamos atravesando. Por lo tanto, es más serio y más preocupante para el sistema de salud porque es algo que muy probablemente continúe a lo largo del tiempo y continúe demandando, por lo tanto, respuestas del sistema de salud. Frente al COVID, claramente decía, para todo lo que tiene que ver con la mayoría de la población, pensando en sectores poblacionales, que es la población no contagiada de COVID, hay una serie de acciones en relación a todo lo que tiene que ver con prevención, ¿no? Medidas de higiene, incluso la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, tiene que ver con tratar de mantener, por decirlo de una manera, ese sector poblacional que es el de las personas que no estamos contagiadas. En materia de salud mental, sin ánimos de hacer digamos, de asimilarlo, creo que hay que avanzar más en acciones preventivas que tienen que ver con recomendaciones. Han existido trabajos en relación a esto, Marcela algo de esto comentaba, todo lo que tiene que ver con, sobre todo, se generaron y se difundieron las primeras semanas del aislamiento, todo lo que tiene que ver con esas recomendaciones de qué hacer, digamos, para poder sobrellevar de la mejor manera posible este impacto que implica la cuarentena y la información, esto que decía de lo amenazante de la situación. ¿Para qué? Para que, bueno, tratar de estos factores de riesgo a un padecimiento mental, que de más está decir que digamos, la cuarentena, la situación de estar todo el día dentro de la casa aumenta los factores de riesgo de cualquier padecimiento mental. Bueno, estos factores de riesgo, poder disminuirlos, aumentar los factores protectores y de alguna manera poder colaborar para que las respuestas que cada una de las personas pueda dar con sus propias estrategias y sus estrategias en relación a sus vínculos, el autocuidado, si se quiere, pueda hacer que las personas puedan tener respuestas saludables y también, como se dijo hoy, no se incremente tanto el malestar que no se puedan dar las respuestas propias y se requiera la intervención de un profesional. Creo que algunas líneas en relación a prevención se han trabajado y que reitero esto de que no estamos diciendo nada distinto a lo que veníamos diciendo antes en el campo de la salud mental, porque de lo que estamos hablando es de entender que la mayoría de las acciones en materia de salud mental tienen que ver con promoción de la salud, tienen que ver con prevención, tienen que ver con acciones más de tipo comunitarias. Por lo tanto, en términos de organización de los sistemas de salud, me estoy refiriendo a una importante necesidad de intervención de lo que es el primer nivel de atención. Lo hemos dicho muchas veces, en general, salud mental, así como se vincula solamente con la patología y con la patología grave, desde el imaginario social y muchas veces desde la organización de los servicios, por más que esto se ha ido cambiando, en materia de organización de los sistemas y de respuestas de los sistemas, está también todavía más vinculado a los especialistas y
se subestima la importancia del trabajo interdisciplinario en el primer nivel de atención, un primer nivel de atención que creo que, no lo digo desde una mirada corporativa, sino que realmente lo considero así, entiendo la importancia del trabajo en prevención, en promoción, en prevención, e incluso en tratamiento, en atención, en materia de salud mental, en el primer nivel de atención, de manera interdisciplinaria, con una fuerte participación de los no especialistas en salud mental, pero en equipos de primer nivel de atención con psicólogos y psicólogas, que formen parte del equipo, pero digo, no es salud mental solo una intervención que puedan hacer psicólogos y psiquiatras. Y justamente en este grupo poblacional, que es la mayor cantidad de la población, que es la que hoy está, podríamos decir, sin un padecimiento mental que requiera la intervención del sistema de salud, pero sí teniendo impacto en su subjetividad, esto que les está pasando, es ahí donde me parece que tiene un rol muy importante los no especialistas en salud mental en todo lo que tiene que ver con recomendaciones y con prevención. Respecto al rastreo, también en materia de COVID, hay un trabajo muy fuerte, todo lo que tiene que ver con los testeos, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, la toma de temperatura. Bueno, en materia de salud mental, para poder, si bien reitero, no creo que haya que hacer una asimilación exacta, porque no es que vamos a, digamos, en COVID se hace un análisis, se va a un laboratorio y el laboratorio dice si tiene o no tiene COVID, eso es objetivo. Sabemos que en salud mental no pasa esto, entonces no estoy queriendo compararlo, pero sí digo que es necesario que los sistemas de salud tengan una actitud más activa, y en eso los centros de salud creo que tienen un rol muy importante, para que se pueda detectar de alguna manera donde hay una necesidad de intervención del sistema de salud para que se achique esa brecha y las personas que tienen un padecimiento mental y requieren una intervención del sistema de salud, el sistema de salud se las puede ofrecer. Y después el tercer grupo, que es en COVID, me refiero a personas que se le detectó COVID, bueno, ahí hay un tratamiento, esto está claro, ¿no? Se detecta, hay un tratamiento. En materia de salud mental, ahí es donde me parece que está lo de la innovación en este momento, en donde todavía estamos privilegiando la atención remota para todos los problemas de salud, también para salud mental. Entonces, bueno, programas o propuestas como las que planteó al principio Fabiana del colegio, o las que planteó Marcela en relación a estas líneas telefónicas, tanto del servicio de salud mental como de los centros de salud, creo que son fundamentales. Hay distintas, con distintos nombres, Salud Mental Te Escucha, bueno, no recuerdo otros nombres, pero digo, en definitiva es esto, es un número telefónico que se socializa, que la población lo conoce y que sabe que ante cualquier problema o padecimiento o malestar que siente que no puede resolver, va a poder llamar y ahí algún tipo de intervención puede haber. Y en este sentido me parece que, más allá del sistema público o de las ofertas que pueden hacer organizaciones de la sociedad civil, también para el sector privado me parece que es importante que las obras sociales también den respuesta a esto, que como se planteó acá, no ha sido sencillo, han generado discusiones y presentaciones legales cuando la Superintendencia de Seguro de Salud saca una resolución donde dice claramente que las obras sociales deben dar respuesta de manera remota por un lado, a los afiliados, y por otro lado, debe financiar a los prestadores a través de estas vías tecnológicas. Y también, por otro lado, debemos entender que en esto de la flexibilización paulatina que se está dando en cuanto al aislamiento, también tenemos que entender que si se está flexibilizando la atención en consultorios como salió en la en una de las decisiones administrativas de Nación, de médicos y odontólogos, tenemos que también, como planteó FEPRANS oportunamente, entender que no debemos ahí retroceder en términos de hacer una nueva diferenciación de jerarquías. Entonces la medicina en este momento es más importante que la psicología, ¿no? Y entender la salud de manera integral. Por lo tanto, si se exceptúa en algunos casos, planteando lo que se planteó también acá, con todas las medidas protocolares, etcétera,
si se exceptúan a los médicos, también los psicólogos y psicólogas debemos ya estar en condiciones de, en los casos que creamos que es absolutamente necesario, ya sea por problemas de accesibilidad, ya sea por el tipo de caso que requiera una intervención presencial, que se pueda dar. Me parece que esto es de alguna manera lo que hay una coincidencia entre los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el Ministerio de Salud de la Nación, la mayoría de las provincias con quienes he hablado, Tucumán, Marcela planteó que están en esta línea, digo, y muchos municipios, es esta cuestión. No subestimar las consecuencias de la salud mental de esta situación, entender que no podemos decir que la prioridad es la salud, pero cuando decimos la prioridad es la salud, y por eso las medidas restrictivas del aislamiento, nos estamos refiriendo a la salud solamente con evitar los contagios, que por supuesto nadie duda que es fundamental, pero también que por mantener esa curva achatada empiecen a aparecer problemáticas de tipo de la economía familiar y las consecuencias, como veníamos diciendo, psicosociales, también es un perjuicio, también son problemas de salud. Entonces, por cuidarnos de un problema de salud no podemos ir en detrimento de otro problema de salud, y eso me parece que es importante ponerlo sobre la mesa y dar respuestas, sabiendo que incluso vamos a tener que seguir pensando, reflexionando, analizando y tomando decisiones de aquí en un tiempo bastante prolongado, en esto que, como se dijo hoy, se está llamando la nueva normalidad, que también va a ser producto de análisis desde el punto de vista de lo psicosocial. Bueno, creo que me extendí, así que cierro acá, en todo caso seguimos intercambiando. Bueno, Marcela, creo que querías decir algo. Sí, yo quería aportar en relación a lo que está diciendo Luciano y Perdón, Marcela. Sí, Eh, sí, te escucho. bueno, para todos. Si quieren, pueden ir escribiendo algunas preguntas mientras tanto, mientras Marcela va haciendo un aporte. Sí, O, breve, sí. bien. Yo quería plantear que desde la perspectiva de la gestión de la salud mental, tanto en el sector público como en el sector privado, creo que debemos atender como ciertos aspectos que me parece interesante poderlos pensar en conjunto. Bueno, todo lo que tiene que ver con la demanda de la atención en salud mental, cuál va a ser su variabilidad, cuál va a ser la diferencia, digamos, en las prevalencias o en las incidencias locales en relación a otros lugares del mundo, esto que decía Luciano. ¿Cuáles son, cómo van a ser, digamos, cómo las diferencias culturales van a operar en relación a la forma de interpretar y resolver los problemas de la población? ¿Cómo impactan cómo va a impactar la reorganización de la oferta que hagamos en relación a la demanda de atención? ¿No? También el tema de la accesibilidad. ¿Cómo hacer cómo hacer, digamos, la atención? ¿Desde dónde? ¿Cuál va a ser su valor cultural también? En relación también a los objetivos del tratamiento y criterios de mejoría, ¿no? Lo que se está recomendando actualmente es justamente poder explicitarlos, poder tender hacia formas de tratamiento que ayuden a la adaptación de la población a esta nueva situación y a la gestión de todas las pérdidas y de todos los efectos producidos por la pandemia, tanto a nivel de la enfermedad como a nivel socioeconómico. Y también el otro desafío es pensar cómo reorganizamos todo esto en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, respetando los principios y los derechos, digamos, que resguarda la ley, ¿no? Entonces creo que estos son los grandes ejes, ¿no? que tenemos que pensar y debatir en conjunto, me parece, porque no los tenemos todos resueltos, y creo que van a girar en torno a esto, digamos, las negociaciones que puedan hacerse a nivel de las obras sociales, a nivel, digamos, de los prestadores, a nivel de organización de los servicios. Bueno, simplemente quería aportar estos ítems para que los tengamos en cuenta para la discusión. Bueno. Creo que Marilu había pedido la palabra. No sé si quieren hacer preguntas o escribirlo en el grupo de chat, así los panelistas lo van respondiendo a todo. Bueno, Bueno, mientras Marilu, tanto voy sí. agregando mi bocadillo.
Una cosa que me había quedado pendiente, Agamben habla del estado de excepción, ¿no? Estas situaciones en donde, digamos, estamos expuestos a la vulneración de derechos, que de hecho estamos así, con la vulneración de derechos por las circunstancias, que la mayoría nos podemos adaptar, pero que tenemos que pensar que no estamos exentos de la responsabilidad profesional en el caso de las personas que están internadas, ¿no? Con problemáticas de salud mental crónicas. Y en ese sentido me parece que también tenemos que apelar a que se legitime la intervención profesional con esos padecimientos crónicos que no todos están internados, pero que sí requieren de la asistencia permanente y la continuidad de tratamiento. Y aparte, también tenemos que pensar que son patologías graves, que digamos, la situación de cuarentena exacerba aún más su impulsividad y puede ser un factor también de precipitación a ideación suicida o a intentar cometer suicidio. Y finalmente sí creo que, digamos, este es el otro bocadillo que me había olvidado de dar, creo que el esfuerzo mayor tiene que estar centrado en estos momentos desde el campo de la profesión nuestra, algo dijo también Luciano, en tratar de religar lo que se desliga, ¿no? Son muchas las personas que por múltiples circunstancias económicas, laborales, culturales, etcétera, o por su propia patología y demás, son muchas las personas que se están desmarcando, se están cayendo de la red, del tejido social, como lo quieran llamar, y que es importante, y ahí apunto yo a esta cuestión de la prevención primaria, que no es asistencia, es prevención primaria, tratar de volver a religar lo que se desmarca, es decir, que pueda seguir gozando de derechos que en estos momentos están suspendidos prácticamente en relación a esta circunstancia que vivimos como es la pandemia. ¿Está claro? Bueno, Franco Bertone pregunta, momentos de diagnóstico para posteriormente concluir, nuevos protocolos y nuevas prácticas surgirán. Algo sobre discapacidad. No sé si alguien quiere responder. Lo que, en el caso particular de lo que se va trabajando a nivel privado, si bien la Dirección Nacional de Salud Mental, la Superintendencia, habían dado estas recomendaciones de que los tratamientos que ya habían comenzado no sean interrumpidos, y puedan de alguna manera ser reemplazados a remoto, ha costado ver que en algunas obras sociales lo implementaran, algunas más tarde, otras más temprano, y quizás pueda haber todavía algunas sin implementar. Por supuesto que cuando se hace ese plan de trabajo con un paciente de discapacidad, evidentemente se pensó desde un encuadre más presencial y que ahora eso se va a cambiar, se va a modificar. Ahora, ¿cómo vamos a recibir? Me imagino, yo no trabajo en discapacidad, pero quizás alguien que trabaje en esa área, ¿cómo vamos a recibir a un paciente que va a venir acompañado con un familiar? Más allá de que las medidas, digamos, de bioseguridad puedan tener cada uno en sus consultorios o no. Habrá que buscar nuevos lugares, habrá que o seguir a remoto, cómo explicar y rediseñar quizás el plan de tratamiento que cada uno de ustedes lo han hecho desde el inicio y ahora se tiene que modificar porque cambió, quizás vengan con otros motivos de consulta. Yo creo que eso también se va a tener que modificar y
y trabajar con este grupo de personas de riesgo, porque son personas que también han sufrido las medidas de cuarentena. Tantas veces nosotros hemos leído cómo el encierro en los enfermos con patologías psicóticas, y se recomendaba desde que cuando yo era estudiante se venía leyendo que se tenían que eliminar las internaciones prolongadas, y bueno, ahora de repente como que uno piensa, y porque uno ya lo vive, a partir de la cuarentena, este encierro prolongado, cómo nos va modificando, nos va afectando de alguna u otra manera. Entonces, seguramente se va a tener que cambiar los diseños o el protocolo de tratamiento. No sé si alguien quiere responder, hacer una pregunta. Después dice Sofía Cajal. Buenas tardes, deseo a todos. Bueno, mi pregunta se enfoca en cómo se trabaja de lo simbólico a lo real en el caso de la pandemia, ya que esto real se nos impone a todos. No sé si alguien quiere responder. Fabiana. Sí. A ver, quizás por lo que pregunta la colega, por tratar de enmarcarlo en un modelo teórico más al modo de la escuela francesa, del psicoanálisis lacaniano. Es razonable como intentar pensar que el real queda del lado de esto traumático, que además tiene dimensiones mundiales. Esto es lo que es muy sorprendente, ¿no? A diferencia del ejemplo de las inundaciones, bueno, que afectan un lugar, estamos frente a un real que cobra una dimensión mundial. Y que lo que se pone en juego en el campo de la salud mental es cómo restituir eso imaginario que bordea lo real, ¿no? Es decir, cómo vamos a encontrar nuevos modos de organizar un sentido de la existencia, de ritualizar nuestra cotidianeidad, de volver a relacionarnos con los otros en modos de relación donde sean privilegiadas las relaciones de alianza y no las de hostilidad. Bueno, el orden, más bien de lo imaginario me parece, es todo ese orden de cobertura de lo real que hay que empezar a poner en juego de una manera inédita a partir de esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí lo imaginario es cómo reconstruir razones para vivir, cómo reconstruir un texto, ¿no? Donde nosotros situamos quiénes somos, para qué estamos viviendo, cuál es la razón de nuestra existencia y cómo vamos a relacionarnos con los otros. Es un modelo teórico posible, ¿no? Y que, bueno, hay que ponerlo a dialogar con otros modelos del psicoanálisis y de otras teorías psicológicas, que seguramente tendremos que hacer un enorme esfuerzo de convergencia para repensar esta situación y adaptar nuestros dispositivos a la atención a las personas en este nuevo marco, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo quería agregar nada más esto que decía Fabiana, que me parece que es lo correcto, por supuesto, que digamos, la restitución de una vida subjetiva supone apelar también a los ideales y creencias colectivas, a recrear valores e ideales colectivos que son muy importantes, y a los referentes familiares también, ¿no? Es decir, va a llevar tiempo, pero sí creo que, digamos, los profesionales del campo nuestro tienen que estar convencidos que esto tiene que ser así. No se trata de vender espejitos, sino de volver a anclar lo que se desmarcó, ¿no? A anclar en raíces más o menos sólidas. Bien. Bueno, Gerardo Bench quiere hacer una pregunta. No sé si lo pueden habilitar el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Coincido con los panelistas respecto de en esta primera etapa era entendible, ¿no?
poner énfasis en las cuestiones biológicas, ¿no? En el preservar ese cuerpo, ¿no? Pero bueno, una vez transitado eso, ¿no? Me parece que llega el momento de empezar a prestar atención en estas variables psicológicas, ¿no? En el sentido de que me llamaba la atención en este proceso, ¿no? Fundamentalmente después después de los primeros 15 o 20 días, ¿no? Hay una percepción de río revuelto, ¿no? En donde empiezan a jugar diferentes intereses en juego, y la salud mental como que ha quedado silenciada, ¿no? En el sentido de que aparecen los empresarios de la construcción, los empresarios de los comercios, los empresarios de diferentes rubros, ¿sí? Empiezan a ser protagonistas del espacio social, de los medios de comunicación, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Y se habla poco de salud mental, se habla poco, y me parece que ahí la salud pública debería, ¿no? Un poco lo que yo celebro que el colegio profesional lo haya estado haciendo, ¿sí? Que es luchar para decir, oiga, acá hay prioridades, ¿no? La salud pública implica manejar esta cosa social, implica guiarnos en función de ciertas prioridades, ¿no? Y que si en esas prioridades la salud pública no se ubica en un lugar a la par de esta cuestión biologista, el efecto estampida puede ser muy grave, ¿no? En el sentido de que hay gente que cree que lo cree y lo dice, ¿no? Estamos en guerra, ¿no? Hay gente que cree que está en guerra. Entonces, esto que decía Marilú, si no se organiza esta cuestión, ¿no? Aparecen múltiples sentidos en donde me parece que llegado el momento va a ser, si no se aprovecha la hora, luego va a ser muy complejo, ¿no? Muy complejo cuando empiecen esas estampidas, cuando empiece la transgresión, porque por ahora es una transgresión a cuentagotas, ¿no? Pero me parece que si no se trabaja esa cuestión de salud pública, esa cuestión de salud mental, luego no va a ser una transgresión, va a ser una estampida, ¿no? Quería reflexionar eso y escucharte, Luciano, un poco al respecto, Marilu. Bueno, yo lo que puedo aportar, ¿puedo hablar, Roberto? Esto que yo menciono de la biopolítica, que está bien lo describe Michel Foucault, que sería bueno que lo busquen y lo retomen, apunta al control de los cuerpos, anulando la vida psíquica. Y en ese sentido no podemos volver a repetir, y ahí apelo a los conceptos de salud pública y salud mental que la mayoría de ustedes deben haber cursado, apunta a no repetir la cuestión dualista, es decir, no hay una separación mente-cuerpo, no se puede concebir un dualismo así. Si tenemos una perspectiva integral, una mirada integral, no hay mentes por un lado ni cuerpos por el otro. Y cuando hablo de esta cuestión que plantea Gambén del estado de excepción, en donde se vulneran derechos, no podemos someter nuestros cuerpos justamente a la voluntad de un amo, a la voluntad de un otro, justamente porque, digamos, somos más que eso, somos mucho más que la suma de las partes. Indudablemente que va a haber mucha reacción y los efectos van a ser muy largos en el tiempo. Entonces, de lo que se trata es que desde las políticas públicas se insista en la necesidad de contemplar la prevención primaria, Luciano también lo planteó, la prevención primaria en religar lo que se desmarca y fortalecer lo que funciona bien. Digamos, hay mucha gente solidaria que capaz que también terminen en situaciones de mucho desgaste emocional si no se las fortalece, ¿no? Es decir, hay que tratar de rearmar y de sostener el tejido social más que nunca. Por ahí tienen que ir las acciones.
Sí, a ver, yo para agregar a lo que dice Marilú, con quien coincido, digo, me parece que es responsabilidad en principio de los sistemas de salud de eh, poner en agenda esta mirada más amplia de salud y que más allá de que es cierto que en un principio, bueno, todo estuvo apuntado a digamos, prevenir en cuanto a la propagación del virus y, digamos, evitarlo y evitar el incremento de los contagios, aplanar la curva, que no se eleve a tal punto que los sistemas de salud colapsen, lo que ya tantas veces hemos escuchado, y que por eso las medidas se centraron allí. No podemos de ninguna manera, digamos, entender que hablar de medidas que privilegian la salud, con medidas que en términos generales coincidimos, solamente se circunscriben a eso, digamos, y no entender que la salud está determinada, digamos, tiene una determinación social, por lo tanto, el impacto que pueda llegar a tener la medida en sectores, por ejemplo, de mayor vulnerabilidad, en donde, digamos, tienen dificultades para el acceso al agua potable, tienen viviendas precarias, tienen inseguridad alimentaria, de alguna manera repercute también en la salud. Una medida que intenta proteger a la persona de la salud, de proteger su salud, repercute negativamente en su salud y también en problemas psicosociales que aquí también fueron dichos, ¿no? El incremento de digamos, así como el peligro está afuera, por decirlo de una manera, en términos del virus, bueno, para muchas mujeres el peligro está dentro de su casa en lo que tiene que ver con la violencia de género, con conflictivas que se producen dentro de la casa, en parte potenciadas por un factor de riesgo que es el hacinamiento. Digo, todas estas cuestiones tienen que ponerse sobre la mesa y no plantear solamente como si la única variable que de alguna manera se pone en juego, además de la salud, como bien vos decías, es la económica, ¿no? Como si lo único que tendríamos que empezar a pensar es, bueno, pero ¿cómo se reactiva la economía? En realidad, pensar a la salud como algo que también incluye la economía, también incluye la cultura, también incluye el ambiente, es decir, un derecho fundamental como es el derecho a la salud no puede de ninguna manera poner en tensión otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y me parece que el Estado fuertemente tiene esa responsabilidad, que me parece que es otra de los aprendizajes que nos debería dejar esta situación, y es la importancia de un Estado fuerte, y la importancia de un Estado fuerte particularmente en materia de salud, y cuando digo en materia de salud, digo lo que tantas veces desde el ámbito de la salud colectiva, de la salud comunitaria y también de la salud mental comunitaria, hemos dicho, cuando hablamos de salud debemos priorizar la atención primaria de la salud. Y acá nuevamente, digamos, se vuelve a poner en evidencia esto, aunque nuevamente es una discusión que sin embargo la estamos perdiendo, porque cuando, digo, si uno le preguntara a los máximos decisores, presidente, gobernador de cualquier provincia, intendente, ministros, secretarios de salud, bueno, en materia sanitaria, ¿qué es lo más importante en este momento? Y lo primero que aparece, y ni hablar si lo preguntamos en sectores de la comunidad que no están relacionados con la política ni con la salud, van a decir hospital, camas que estén desocupadas, terapia intensiva, respiradores, ¿no? El segundo nivel de atención y la alta complejidad. Cuando vemos en realidad, volvemos, que donde más hay que trabajar es en la comunidad, en las personas que todavía no están contagiadas, en todo lo que tiene que ver con estas pautas, con estas recomendaciones, con estas prácticas colectivas de prevención, y aún en los casos que se confirman, cuando vemos la estadística de cuáles son los tipos de intervención, de tratamiento, lo han dicho los epidemiólogos, lo han dicho los infectólogos, el 80% requiere cuidados leves y no internación, ¿no? El 15% requiere internación en camas generales y el 5% más o menos requiere terapia intensiva. Por lo tanto, la gran mayoría incluso de las personas que contraen COVID requieren cuidados que bien puede hacer el primer nivel de atención. Por lo tanto, es una nueva oportunidad para demostrar que
la cosa va por el fortalecimiento de lo comunitario, de la estrategia de atención primaria de la salud, y lo comunitario, y la estrategia de APS tiene que ir necesariamente de la mano de poner en evidencia la importancia de lo psíquico, de la salud mental, no como algo que hay que evidenciar por separado, sino pensando en esta integralidad biopsicosociocultural, y que por lo tanto, digamos, toda intervención de salud, aún en lo que aparece algo que está estrictamente relacionado con lo corporal, con lo físico, como es un virus, no, debe reincorporar la mirada de la subjetividad en relación a ese padecimiento. Y me parece que es una responsabilidad de los sistemas de salud, también del ámbito académico, también de los colectivos como los colegios, digamos, de tratar de poner en discusión esto y poner en evidencia esto, pero por supuesto más importante es el rol que tienen los sistemas de salud, los decisores, porque son los que tienen la oportunidad de generar políticas públicas que cambien esta mirada y tengan una mirada más integral y más comunitaria de la salud. Bien. Bueno, ya un poco para ir terminando, yo creo que todos estamos con esta incertidumbre acerca de cómo vamos a volver y en qué momento vamos a volver, tanto para la prevención o como para la atención. Yo creo que, como decía Luciano, es importante estar pensando en esa política para dar respuesta a esta curva de patologías, por llamarlo de este modo, que va a ir en aumento y que es importante que si no hay un diálogo del sector público con el sector privado acerca de cómo trabajar, lo más probable es que esto termine cayendo en una desorganización y no se pueda dar esa comunicación necesaria para un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, puede haber un protocolo que puede decir, los profesionales de salud mental, bueno, ya no van a poder tener 45 minutos de contacto, quizás menos, o ahora van a tener que utilizar un barbijo número tanto, y resulta ser que en nuestra provincia ese tipo de barbijo no existe. Entonces, cuando hay ese tipo de diálogos y encuentros de estos dos sectores, yo creo que la posibilidad de integrar los equipos interdisciplinarios y también poder atender esta problemática y esta pandemia, va a lograr tener los resultados. Si no, lo que vamos viendo, por lo menos lo que voy viendo, es mucha desorganización en el inicio, en todas las instituciones dedicadas a brindar cobertura en salud mental, que han sido, bueno, desorganizaciones producto de algo nuevo, y que si no se corrige estos errores, lo más probable es que volvamos a tener los mismos vicios para volver a retomar ese tipo de trabajo. Por eso es importante no solo pensar cuándo volvemos, sino es empezar ya este diálogo de ambos sectores como para que sea lo más rápido posible y lo más ordenado posible poder atender la gran urgencia que seguramente vamos a tener. Bueno, creo que hay una última pregunta. Valeria Rea quiere hacer una pregunta a Marcela Lemaitre sobre el tema de la integración al equipo interdisciplinario de los acompañantes terapéuticos. No sé si lo puede responder, si no lo dejan ahí en privado. Bueno, muchas gracias a todos, y muchas gracias a Luciano por tu tiempo, por todo lo que hemos estado escuchando, muy interesante el debate, y bueno, nos volveremos a conectarnos en los próximos eventos que el colegio pueda estar organizando. Así que, bueno, que pasen un feliz Día del Trabajador para todos. Gracias, Bueno, gracias por la gracias. invitación. Saludos a todos. Saludos. Terminen bien el día. Saludos. Adiós. Adiós. Feliz día para Adiós. todos. Gracias, igualmente.